Bienvenidos de nuevo a su rincón favorito para estar al día de todo lo que sucede en el mundo de las celebridades. Hoy tenemos un tema que honestamente nos ha dejado a todos boquiabiertos. Prepárense porque vamos a desgranar la reacción de Can Yaman a los rumores de boda que han estado circulando como pólvora. Sí, han leído bien. Ese bombón turco que nos tiene a todos suspirando está a punto de dar el sí, quiero. ¿Y cómo ha reaccionado él ante esta ola de especulaciones? Quédense hasta el final porque la respuesta podría sorprenderlos y mucho. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ya saben cómo es esto de las redes sociales y el mundo del corazón de los famosos. Un día están aquí, al otro allá, y un simple rumor se puede convertir en una noticia de primera plana en cuestión de minutos. Y si hablamos de Can Yaman, bueno, él es un imán para los titulares. Cada movimiento, cada publicación, cada aparición pública es analizada al milímetro. Y en las últimas semanas, un tema en particular ha acaparado todas las conversaciones: una supuesta boda. Los rumores, como les decía, han sido muy fuertes, alimentados por diversas fuentes y por la propia actividad en redes sociales, que a veces esconde más de lo que muestra. Se hablaba de una posible ceremonia íntima, de un compromiso secreto, y hasta se especulaba con quién podría ser la afortunada. Y es que Can Yaman, seamos sinceros, es un hombre que genera mucha fantasía. Su físico, su carisma, su éxito, todo en él parece sacado de una novela. Y claro, eso hace que sus seguidores y también la prensa estén siempre pendientes de su vida personal. En medio de este torbellino de especulaciones, la gran pregunta era: ¿qué dice Can Yaman? ¿Va a confirmar algo? ¿Va a desmentir tajantemente? ¿O quizás va a optar por el silencio, que a veces es la respuesta más elocuente? Pues bien, la respuesta ha llegado, y como les prometí, es algo que va a dar de qué hablar. Hemos estado siguiendo de cerca todas las pistas, revisando sus últimas entrevistas, analizando sus publicaciones en Instagram, y déjenme decirles que la verdad es, como siempre, un poco más compleja de lo que parece. Al principio, ante la avalancha de preguntas y comentarios sobre su supuesta boda, Can Yaman optó por una estrategia bastante común en el mundo de la fama: la cautela. No había desmentidos oficiales ni confirmaciones efusivas. Esto, como es lógico, avivó aún más el fuego de los rumores. Si no lo niega, es que algo hay, pensaron muchos. Y la verdad es que la incertidumbre genera mucha expectación. Pero la cosa se puso realmente interesante cuando se le preguntó directamente en una de sus últimas apariciones públicas. Imaginen la escena: flashes, micrófonos, un montón de periodistas ávidos de una exclusiva. Y ahí estaba él, radiante como siempre, pero con esa mirada que a veces parece guardar secretos. Le lanzaron la pregunta directa, sin rodeos: ¿es cierto que te vas a casar? Y aquí viene lo más intrigante. Su reacción no fue un simple sí o no. Fue algo mucho más sutil, más calculador, y al mismo tiempo tremendamente revelador. Can Yaman, con una sonrisa que podría derretir el hielo, y un brillo especial en los ojos, respondió de una manera que dejó a todos pensando. No confirmó la boda, pero tampoco la negó de forma contundente. En lugar de eso, optó por una respuesta que, si la analizamos bien, dice mucho. Dijo algo así como: en este momento mi prioridad es mi carrera y los proyectos que tengo entre manos. El amor es importante, claro, pero ahora mismo estoy enfocado en dar lo mejor de mí profesionalmente. ¿Qué podemos extraer de esto? Pues varias cosas, y todas muy interesantes. Primero, esa sonrisa. Esa sonrisa no era la de alguien que está ocultando algo negativo o incómodo. Era una sonrisa de complicidad, de quien sabe algo que los demás no, o de quien está disfrutando del revuelo mediático. Segundo, la forma en que enmarcó la respuesta. Al decir que su prioridad es su carrera, está poniendo un velo sobre su vida privada, sí, pero de una manera elegante. No está cerrando la puerta, solo la está manteniendo semiabierta. Y lo más importante, esa mención sobre el amor es importante, claro. Esa frase es clave. No dijo el amor no es importante o no estoy pensando en el amor. Dijo que es importante. Y al decir claro, le da un peso aún mayor. Entonces, nos está diciendo que sí,
que hay alguien en su vida y que el tema de la boda es una posibilidad real, pero que ahora mismo no es el momento de hablar de ello públicamente? ¿O simplemente está jugando con la prensa, alimentando la curiosidad para mantener su imagen de hombre misterioso y deseado? La verdad es que Can Yaman es un maestro en esto del juego mediático. Ha sabido construir una carrera meteórica y parte de su éxito reside también en cómo maneja su imagen pública. Hemos visto a lo largo de los años cómo su vida amorosa ha sido un tema recurrente. Ha habido romances sonados, rumores de parejas que nunca se confirmaron oficialmente y periodos de calma aparente. Y siempre su discreción ha sido su mayor arma. Cuando ha querido mantener algo en privado, lo ha conseguido. Y cuando ha querido compartir algo, lo ha hecho a su manera, marcándole el ritmo. Ahora, volviendo a esta reacción específica sobre los rumores de boda. ¿Podríamos interpretarla como una forma de controlar la narrativa? Posiblemente. Si él dijera no me caso, esos son solo rumores, la prensa probablemente seguiría buscando la próxima primicia. Pero al responder de esta manera, deja la puerta abierta a que en el futuro sí haya una boda, y eso mantiene el interés. Es una estrategia inteligente para mantener la intriga sin comprometerse públicamente demasiado pronto. Y pensemos en sus fans. ¿Qué quieren sus fans? Por un lado quieren verlo feliz y realizado en su vida personal. Por otro quieren que siga entregándose a su trabajo, a esos papeles que lo han catapultado a la fama mundial. Su respuesta equilibra ambas cosas. Les dice, estoy bien, estoy enfocado, pero el amor es parte de mi vida. Es un mensaje tranquilizador y a la vez intrigante. Por otro lado, podemos descartar la posibilidad de que simplemente esté disfrutando del hecho de que la gente hable de él. Es un fenómeno de la cultura pop y la atención es parte de su día a día. Quizás se divierte con estas especulaciones, sabiendo que en algún momento la verdad saldrá a la luz, pero mientras tanto disfruta del juego. Hay que recordar que Can Yaman es un hombre que valora mucho su privacidad. A pesar de ser una figura pública, ha intentado mantener ciertos aspectos de su vida alejados del foco mediático. Y esta respuesta sobre la boda parece ser una extensión de esa filosofía. No va a darles a los paparazzi la satisfacción de una negación rotunda que pueda ser desmentida luego, ni tampoco una confirmación que cierre todas las preguntas. Opta por un punto medio, un equilibrio delicado. Además, hay que tener en cuenta que la vida de una celebridad es muy intensa. El trabajo, los viajes, las exigencias de la industria, todo eso puede ser abrumador. Si Can Yaman está en una relación, es posible que él y su pareja prefieran mantener las cosas tranquilas y privadas hasta que se sientan completamente preparados para hacer una aparición pública más formal. Los matrimonios de las estrellas a menudo están bajo un escrutinio intenso, y quizás él y su pareja simplemente desean disfrutar de este momento de una manera más personal. Otra lectura que se le puede dar a su reacción es la de un hombre seguro de sí mismo. Al no sentirse presionado a responder inmediatamente ni a confirmar o negar, demuestra una gran confianza en su propia vida y en su capacidad para manejar la situación. No necesita validación externa ni se siente obligado a satisfacer las expectativas de los demás. Su prioridad es su propia felicidad y su carrera, y eso es algo admirable. Lo que sí es seguro es que esta respuesta ha sido un bombazo. Ha mantenido vivo el debate, ha generado miles de comentarios en redes sociales y ha hecho que todos nos preguntemos, ¿qué estará pasando realmente en la vida de Can Yaman? Y esa es precisamente la magia de estas figuras públicas. Nos mantienen enganchados, nos hacen especular, nos ilusionan y de vez en cuando, nos dan una pincelada de lo que podría ser su realidad. En resumen, la reacción de Can Yaman a los rumores de boda ha sido magistral. No ha cerrado ninguna puerta, pero tampoco ha abierto todas. Ha insinuado que el amor es importante en su vida, pero que ahora mismo su enfoque está en su carrera. Una respuesta que deja mucho a la imaginación, que alimenta la intriga y que, sinceramente, nos tiene a todos ansiosos por saber qué pasará después. ¿Será esta la calma antes de la tormenta mediática de una posible boda? ¿O simplemente está disfrutando del juego de ser el hombre más deseado del momento? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, Can Yaman sabe cómo mantenernos al borde del asiento. Así que, mis queridos amigos, ¿qué opinan ustedes sobre esta reacción? ¿Creen que hay algo más detrás de sus palabras? ¿Están emocionados ante la posibilidad de una boda?
Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha mantenido intrigados, no duden en darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos para que también estén al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse nada del apasionante mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más sorpresas. Un abrazo enorme.